En este vídeo vamos a ver cómo calcular el precio de una opción europea mediante el método Monte Carlo utilizando Microsoft Excel. Pero primero de todo, repasemos qué es una opción. Una opción financiera no es más que un contrato por el cual el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha futura pactada. El precio pactado es llamado strike. Si la opción le da al comprador el derecho a comprar, se llama una opción call. En cambio, si le da derecho a vender, se llama una opción put. A cambio de asumir este derecho, el comprador debe pagarle al vendedor una prima, que no es más que el precio de la opción. Vamos con un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginemos que compramos una opción call cuyo activo subyacente es una acción que ahora mismo cotiza a 100, con un strike de 200 y un vencimiento de 100 días. Pues si la acción en esos 100 días alcanza un precio de 250, entonces ejercemos nuestro derecho a compra y adquirimos algo que vale 250 por 200, lo que implica una ganancia de 50 menos la prima. Por el contrario, si el día del vencimiento de la opción vale menos de 200, es decir, del strike, no nos interesaría ejercer nuestro derecho a compra, ya que estaríamos pagando más de lo que cuesta en el mercado. En este caso, nuestra pérdida se limita a la prima que hemos pagado por esta opción. Esto nos lleva al motivo de este vídeo. ¿Cuál sería el precio que estaríamos dispuestos a pagar por adquirir este derecho? O de otro modo, ¿cuál sería el precio justo del valor de esta prima? Para responder a esta pregunta vamos a utilizar el método Monte Carlo con Excel. El método de Monte Carlo consiste en generar una gran cantidad de simulaciones del precio de la acción el día del vencimiento y observar cómo se comporta la distribución de los resultados, es decir, ver cuál es el beneficio en cada simulación en función de si ha alcanzado el strike o no. Para ello necesitamos primero un modelo que nos permita simular el precio de las acciones. En este vídeo de mi canal que podéis ver en pantalla, hablé del movimiento browniano geométrico, que es un modelo ampliamente aceptado en el sector financiero para explicar el comportamiento del precio de las acciones. De hecho, fue el que utilicé para en ese vídeo realizar simulaciones de la evolución del precio de Apple. Así que si es la primera vez que has oído hablar de este modelo o quieres profundizar más en él, te recomiendo ver este vídeo antes de continuar con lo que vamos a ver ahora. Básicamente, cuando asumimos que el precio de una acción sigue un movimiento browniano geométrico, estamos diciendo que su evolución puede representarse de la siguiente manera. Como podéis ver, hay una parte determinista que asume que el precio de una acción va creciendo a una tasa fija por unidad de tiempo, y está representada por la letra griega mu. También hay una parte estocástica que está modelada por B sub t, que no sería más que el valor de un movimiento browniano en el instante t, cuyo efecto sobre el precio está modulado por la volatilidad, que está representada por el parámetro sigma. Una propiedad importante del movimiento browniano es que sus incrementos por unidad de tiempo, además de ser independientes entre sí, están distribuidos bajo una normal estándar, siendo el valor de este movimiento browniano en el instante t la suma de todos los incrementos antecedentes desde el inicio. Y como sabemos de cursos de estadística, cuando sumamos una serie de distribuciones normales independientes, la varianza total es la suma de las varianzas individuales, o lo que es lo mismo, la desviación estándar total es la raíz cuadrada de la suma de las desviaciones estándar individuales al cuadrado. Por lo tanto, la distribución que va a seguir BT en el instante t, que recordemos no es más que la suma de un número t de distribuciones normales estándar y que son independientes entre sí, será una normal con media 0 y varianza t, o lo que es lo mismo, media 0 y desviación estándar raíz de t. Por las condiciones que cumplen las distribuciones normales, esto también puede expresarse como raíz de t por una distribución normal estándar. Por tanto, el valor del precio en t puede expresarse de esta manera. Con esta fórmula ya podemos generar simulaciones del precio de la acción en el momento del vencimiento, ya que simplemente habría que generar una muestra aleatoria distribuida bajo una normal estándar e introducirla en la fórmula. Solo hay un pequeño pero importante detalle a mencionar. Para garantizar que las simulaciones respeten el principio de no arbitraje, el parámetro mu debe ser igual a la tasa libre de riesgo menos sigma al cuadrado partido de 2. Como hemos comentado, una vez tenemos las simulaciones del precio al vencimiento, evaluamos el resultado o beneficio de cada opción en cada caso, y de esta manera calculamos su media para obtener una estimación del valor esperado, que representaría el valor de la prima. Nótese que utilizamos este factor de aquí para descontar a valor presente utilizando la tasa libre de riesgo la media de los resultados obtenidos. Ahora que ya sabemos por fin toda la teoría, vamos a Excel con un ejemplo práctico donde calcularemos el precio de una opción cuyo activo subyacente es una acción de Apple.
Bien, pues imaginemos el caso en el que nosotros hemos comprado una opción call cuyo subyacente es la acción de Apple. Tendríamos estos parámetros. El tiempo a vencimiento sería 100. El precio a día de hoy, es decir, en P sub 0, sería 210,57. El número de simulaciones, por ahora lo vamos a dejar. La tasa libre de riesgo es un 0%. La volatilidad diaria sería un 0,019 y el strike sería 250. Pues con este working file que tengo abierto en Excel, calculo automáticamente el precio de esa opción mediante el método de Monte Carlo con este número de simulaciones. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues el primer caso sería estimar la volatilidad diaria. ¿Cómo he estimado esta volatilidad diaria? Pues en primer lugar me he descargado el precio de las acciones de Apple durante los últimos 5 años, he calculado el log retorno y con este log retorno he calculado su desviación estándar muestral. Y como podéis ver, nos da 0,019, que sería la volatilidad diaria. Y es el mismo valor que efectivamente veis aquí. Por su parte, la tasa libre de riesgo diaria, esta vez la vamos a dejar a 0 por simplicidad, pero normalmente se suele utilizar el rendimiento que genera un bono a 10 años del país de origen de la acción. Por ejemplo, si es una acción americana, se utilizaría el bono a 10 años americanos. También se puede utilizar un overnight rate, por ejemplo, si es americana el effective fund rate o si es europea el STER. Bien, pues una vez ya tenemos todos los parámetros que necesitamos, incluyendo la volatilidad diaria que hemos calculado utilizando el histórico de la acción de Apple, este working file te calcula automáticamente mediante el método de Monte Carlo el precio de la opción call, utilizando este número de simulaciones. En este caso he puesto 10.000. ¿Cómo se llega, por tanto, a esta cifra de aquí? Pues porque este working file va realizando los pasos que hemos visto en la introducción de este vídeo. El primer paso es generar una muestra aleatoria distribuida bajo una normal estándar. El segundo paso es, utilizando esa normal estándar, generar una simulación del precio de la acción en el día del vencimiento. El tercer paso sería ver cuál sería el resultado de la opción en cada caso. Y una vez tenemos una simulación del resultado de la call, aplicamos la media con un factor de descuento. Y ahora vamos a ver cómo ha hecho esto el working file paso a paso. Como hemos comentado, el primer paso sería la generación de una muestra aleatoria distribuida bajo una normal estándar. Como Excel no tiene una fórmula que genere directamente este tipo de distribuciones, hemos tenido que hacer uso de la transformación cuantílica. La transformación cuantílica se basa primero en generar una muestra aleatoria distribuida uniformemente entre 0 y 1. Esto se genera en Excel con la función randArray, que te genera una matriz que contiene una muestra de dicho tipo de distribución con este número de filas que hemos puesto que es n y este número de columnas que queremos que sea 1. Después sería aplicarle a esta muestra uniformemente distribuida la función cuantil de la distribución target. En este caso, si nosotros queremos una distribución normal, tenemos que utilizar la normal inversa o la función cuantil de una distribución normal. En Excel utilizaríamos norm.imp, pues así es como generamos una muestra aleatoria distribuida bajo una normal estándar. De hecho, aquí tengo la varianza muestral, que vemos que es 1, y la media muestral, que es 0. De hecho, si graficamos el histograma, que va a aparecer ahora mismo, vemos que efectivamente se trata de una distribución normal. Pues una vez ya tenemos esta muestra aleatoria, vamos a utilizarla para generar simulaciones del precio de la acción el día del vencimiento, es decir, dentro de 100 días. Para ello vamos a introducir esta muestra en esta fórmula, que es la que hemos visto en la introducción. Perdón que interrumpa el vídeo, pero me he dado cuenta que no es exactamente la fórmula que he puesto en la introducción. Le faltarían los paréntesis en esta parte. También en la fórmula de Excel. Como en este ejemplo la tasa libre de riesgo es 0, esta errata no afecta en nada al resultado final, pero tenedlo en cuenta si vais a armar vuestro propio working file. Os dejo con el vídeo.
Aquí podéis ver la fórmula en Excel. Como podéis ver, aquí tenemos todos los parámetros fijados. Y si os fijáis, en vez de arrastrar la fórmula, he utilizado un offset para que el rango sea dinámico. Porque así, si en vez de querer generar 10.000 muestras, genero 10.009, no tengo que arrastrar la fórmula. Aquí ya se me han generado automáticamente 10.009 simulaciones en vez de 10.000. Pequeños cursos, si queréis saber cómo funciona detalladamente la función offset, os recomiendo este vídeo de mi canal. Bien, pues volviendo a 10.000. Ahora que tenemos la simulación de los precios al día de vencimiento, vamos a ver en cada caso cuál sería el resultado de la opción. Y esto se hace con esta fórmula que sería esta de aquí abajo. Si la diferencia con el strike del precio en el día del vencimiento es mayor a 0, devuélveme esa diferencia, que sería el beneficio resultado. Y si no es así, es decir, que el precio es menor que el strike, entonces es 0. Cuando ya tenemos esta simulación de los resultados de esta opción call, lo único que tenemos que hacer es, mediante la fórmula average, calcular la media y utilizar este factor de descuento que te descuenta a valor de día de hoy esta media. Y así es como hemos llegado a este resultado que hemos visto al inicio de esta parte práctica. El precio de esta opción call, considerando estos parámetros, sería aproximadamente 4,7. Y ahora con este working file puedes manipular los parámetros para ver cómo va evolucionando o va cambiando el precio de la opción. Si en vez de 100 días en 1000, podéis trastear todo lo que queráis para ver cómo se va comportando el precio de la opción. Si queremos saber cómo de preciso es este método y por ende este resultado, podemos hacer uso de la fórmula de Black-Scholes, que como ya sabéis fue concebida en los 70 por Black-Scholes y Merton y nos indica el precio real de una opción call. El precio de esta call, según esta fórmula de Black-Scholes, lo tengo calculado en R, como podéis ver aquí, utilizando la librería QRM Tools y la función Black-Scholes. Aquí, como veis, he especificado todos los parámetros que están aquí. Y como vemos, el resultado es, según la fórmula de Black-Scholes, 4,772. Nuestro método nos dice que es 4773. Así que podemos decir que es bastante preciso o bastante cercano a la realidad. Como os habéis podido imaginar, este método de Monte Carlo será más preciso mientras más simulaciones añadamos. De hecho, hace tiempo subí a mi canal este vídeo de una animación en Python donde se puede ver que el precio obtenido por una simulación o por un método Monte Carlo se va acercando al precio obtenido por la fórmula de Black-Scholes mientras más simulaciones hayamos generado. Pues hasta aquí este vídeo, muchísimas gracias por verlo y espero que te haya resultado lo más útil posible. Si te ha gustado, por favor dale a like y suscríbete y deja tus opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. De nuevo, muchísimas gracias y hasta la próxima.